Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva oportunidad para revisar juntos la Biblia con la ayuda del libro Testimonio Cabal. Esto corresponde a nuestro estudio bíblico de congregación, lo que aplica para la semana del 29 de julio al 4 de agosto. Recordando un poquito, nos encontramos en la sección número 5. Esta sección tiene como tema Los apóstoles y los ancianos se reunieron. Toda esta sección comprende lo que dice Hechos capítulo 15, versículos 1 al 35. Pero ya estamos revisando el capítulo número 13, que tiene como tema Tras mucha discusión. En este capítulo se habla de que se le consulta al cuerpo gobernante si es necesaria la circuncisión. El capítulo 13 contiene la información de Hechos, capítulo 15, versículos 1 al 12. Para esta semana debemos continuar desde el párrafo número 8 que encontramos en nuestro libro en la página 102. De ahí en adelante hasta el párrafo 16 vamos a analizar en esta ocasión. Empecemos entonces viendo el párrafo 8 que tiene como título Mucha discusión, basado en Hechos 15:2. La pregunta del párrafo 8 es: ¿por qué hubo que consultar al cuerpo gobernante sobre el asunto de la circuncisión? Como ya estábamos revisando la semana anterior, había discusión sobre el asunto de la circuncisión. Pablo y Bernabé discutieron con estos hombres de Judea sobre si debían o no circuncidarse los gentiles. Cada parte defendía su postura con firmeza y convicción, así que tiene que haber habido mucha discusión, como dice Hechos 15:2. Ahora, como ellos no llegaron a un acuerdo, decidieron consultar al cuerpo gobernante para mantener la paz y la unidad de la congregación. Y aquí en una nota que tenemos de Hechos 15:2 se indica que parece que entre los que estaban yendo a Jerusalén estaba Tito. Era griego y no estaba circuncidado, pero llegaría a ser un fiel compañero y ayudante de Pablo. Por lo tanto, él era una clara demostración que los gentiles que no se habían circuncidado podían ser ungidos por Espíritu Santo. Y aquí tenemos una imagen donde se representan cómo algunos estaban insistiendo que era necesario ordenarles a los gentiles que obedecieran la ley. Es una representación gráfica de los dos lados, Pablo y Bernabé del un lado y los demás que estaban insistiendo en que los gentiles debían circuncidarse. Veamos los párrafos 9 y 10. La pregunta dice: ¿qué aprendemos tanto de los hermanos de Antioquía como de Pablo y Bernabé? Un detalle de los hermanos de Antioquía era que ellos sabían que los miembros del cuerpo gobernante eran de origen judío, así que entendían que Jehová los dirigía mediante su Espíritu Santo y Jesucristo, quien es el cabeza de la congregación. Eso es una clara demostración que nos enseña que nosotros también debemos confiar en la organización de Dios y el cuerpo gobernante porque son dirigidos por Espíritu Santo y por el cabeza que es Cristo. Y en cuanto a Pablo y Bernabé, ellos fueron nombrados por Espíritu Santo para llevar las buenas noticias a los gentiles, según dice Hechos 13:2 y 3. Se les pidió mediante el Espíritu Santo que separen a estos dos hombres, así que tenían suficiente autoridad para ellos decir lo que se debía hacer. Y los hermanos de Antioquía sabían que habían sido escogidos por el Espíritu Santo. Sin embargo, fueron humildes y pacientes y decidieron apoyar de ir al cuerpo gobernante para que ellos sean los que resuelvan la situación. De igual manera, hoy día los ancianos también se esfuerzan por ser pacientes y humildes con algunos que tal vez traten de encararlos o reclamar ciertas decisiones que se toman en la congregación. En vez de ponerse a discutir, ellos buscan la guía de Jehová y siguen las instrucciones también del esclavo fiel para tomar decisiones que apoyen todo lo que es teocrático. Ahora los párrafos 11 y 12 la pregunta: ¿por qué es importante esperar a que Jehová aclare las cosas? Un dato que incluye el párrafo 11
es que Cornelio, que ya hemos hablado en capítulos anteriores, fue ungido en el año 36 de nuestra era. Jehová reveló que él tenía la aprobación de Jehová y por eso fueron ungidos. Eso fue en el año 36. Sin embargo, en el año 49, es decir, 13 años después, recién ahí se aclaró sobre el asunto que los gentiles no necesitaban circuncidarse para ser parte de la congregación de Dios y de recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué pasó 13 años? Porque les dio tiempo para irse adaptando a ese cambio tan grande. Era un cambio enorme que tenían ellos que irse en sentido distinto a los 1900 años que llevaban con el pacto de la circuncisión. Así que Jehová les iba enseñando poco a poco a aceptar esos cambios o aclaraciones que hace la organización. Y se nos pone el texto al final del párrafo 11 de Juan 16:12, cuando Jesús les dijo: tengo muchas cosas que decirles, pero ahora sería demasiado para ustedes. Así que eso indica una revelación progresiva, poco a poco, de algunas cosas que tal vez no entendemos y que se nos va a ir añadiendo conforme van sucediendo algunos acontecimientos. Y en parte el párrafo 2 indica que Jehová nos va moldeando con paciencia y cariño para que en el momento preciso recibamos la información que tanto necesitamos. Por eso aquí se aclara: no dejemos que el orgullo nos lleve a insistir en nuestra opinión personal o querer mantener la actitud, conocimiento o punto de vista de años atrás, cuando se va entendiendo mejor las cosas y se nos va inculcando con la Biblia que eso es lo que debía realizarse. Y aquí nos lleva la nota al recuadro: fundan sus creencias en lo que realmente dice la Biblia. Ese recuadro lo encontramos en la página 105 de nuestro libro y podemos resumir los párrafos que contiene. Y en el primer párrafo se indica con claridad que lo sucedido en el primer siglo es un claro ejemplo de que Jehová va ayudando a sus siervos a ir entendiendo la verdad poco a poco. Es por eso que hoy nosotros vamos ajustando nuestras creencias a medida que Jehová nos ayuda a entender la verdad. Algunos puntos que tal vez se nos habían pasado, ahora se van entendiendo mejor, como los que tuvimos recientemente en los ajustes de la atalaya, sobre el no necesariamente informar ahora todo nuestro ministerio, y también, por ejemplo, el que algunos posiblemente se arrepientan durante la gran tribulación al ver todo lo que sucede, y algo que antes pensábamos distinto, ahora se van entendiendo mejor. Tiene la lógica espiritual gracias al Espíritu de Dios. Y en el siguiente párrafo se aclara muy bien que no forzamos a la Biblia para que se encaje con nuestras opiniones y mantenernos ahí en ese punto de vista. Y eso es reconocido por personas que entienden la materia religiosa. Por ejemplo, en este párrafo se indica sobre un profesor de estudios religiosos que dijo: con una cierta inocencia y fundan sus creencias y prácticas en lo que realmente dice la Biblia y no en ideas preconcebidas sobre lo que creen que debe decir. Es cierto, algunos se molestan porque se cambian algunas maneras de entender y piensan que eso es arbitrariamente que se hace. Pero como estamos viendo aquí en el caso de la circuncisión, ese es un cambio enorme, grande que Jehová hizo que se tome como decisión de lo que antes era un pacto que distinguía al pueblo de Dios al hacerse la circuncisión. Ahora no necesariamente era algo que se exigía a los gentiles. Así que es una clara demostración que Jehová hace cambios grandes que se va entendiendo mejor y por supuesto se va aplicando con lo que la Biblia dice. Ahora en la página 104 tenemos el párrafo 13. ¿Cómo podemos imitar la paciencia de Jehová en nuestro ministerio? Así como Jehová ha esperado con paciencia que nosotros aceptemos los cambios, lo mismo debe suceder con algunos estudiantes. Hay que reconocer que ellos han tenido esas creencias o costumbres antibíblicas durante toda su vida, así que cambiar de un momento a otro tampoco se puede esperar. Así que lo que debemos esperar es que el Espíritu Santo actúe en el corazón de ellos después de un tiempo razonable. Recordemos que en 1 Corintios 3, 6, 7, que está en el párrafo 13, indica que
Jehová es el que lo hace crecer. Si esa persona tiene el corazón receptivo, va a reaccionar, va a aceptar. Los cambios tal vez no sean tan rápidos de ponerlos en práctica, pero podemos darnos cuenta que hace el esfuerzo por aplicarlos. Es ahí la razón por la que queremos orar a Jehová para que actuemos correctamente en el momento apropiado. Como en la asamblea regional se está mencionando el punto de que debemos ser sinceros con los estudiantes y decirles dónde deben progresar. Y por supuesto, si tienen ese corazón receptivo, si son humildes, van a hacer los ajustes necesarios en su vida para demostrar a Jehová que quieren ser sus siervos. Ahora veamos el subtítulo: Iban contando en detalle experiencias animadoras. Esto está basado en Hechos 15:3 al versículo 5. Párrafos 14 y 15 la parte A. ¿De qué manera les mostró consideración la congregación de Antioquía a Pablo, Bernabé y sus compañeros? Fue hermoso ese detalle de estos cristianos de Antioquía que los acompañaron una parte del trayecto. Esto fue una demostración de cariño y consideración, además de desearles que Jehová bendijera su labor. Recuerde que con algunos de ellos era el problema que estaban discutiendo. He ahí un buen detalle. Aunque tal vez no coincidamos con la decisión que los ancianos toman y que no es de manera arbitraria, sino siguiendo las instrucciones del esclavo, debemos nosotros también apoyar a los ancianos, demostrarles consideración porque ellos trabajan duro hablando e enseñando a la congregación. La parte B. ¿Cómo animaron a Pablo y sus compañeros a los hermanos de Fenicia y Samaria? En esos lugares posiblemente habían cristianos que habían huido después de la muerte de Esteban por peligro de sus vidas. Aquí Pablo y Bernabé, lo que les contaron los animó muchísimo. Hoy día es igual. Cuando uno asiste a nuestras reuniones o a las asambleas y escuchamos experiencias animadoras que tal vez hasta coincidan con nuestra situación, eso nos ayuda mucho a aguantar y darnos cuenta que otros hermanos pasan por situaciones similares a las nuestras y nos permite entonces seguir aguantando situaciones difíciles que se presentan en nuestras vidas. Ahora tenemos el párrafo 16, que indica que el asunto de la circuncisión se había convertido en un problema grave, porque los hermanos de Antioquía recorrieron 550 kilómetros para llegar a Jerusalén y exponer la situación. Ellos contaron al cuerpo gobernante todas las cosas hermosas que Dios había hecho por medio de ellos para que otros conozcan de la verdad. Sin embargo, algunos de los que habían sido fariseos y se habían hecho creyentes seguían insistiendo que los gentiles debían circuncidarse y que había que ordenarles que obedezcan la ley de Moisés. Eso demostraba que este asunto de la circuncisión era un asunto grave, que estas personas lo habían convertido de esta manera. Sin duda, poco a poco vamos a ir analizando más cómo se tomaron las decisiones y, por supuesto, cómo hicieron llegar a las congregaciones lo que se tomó como decisión final y, por supuesto, el efecto que tuvo en ellas. Muy bien, queridos hermanos, ahí tenemos algunas ideas de lo que nos espera en nuestro estudio bíblico de congregación para la semana del 29 de julio al 4 de agosto. Sin duda son partes emocionantes y también muy instructivas para aplicarlas en nuestras congregaciones o en nuestra manera de pensar en nuestros días. Esperamos disfrutar de la reunión de entre semana, comentar, participar con nuestros comentarios y siempre prestar atención a los de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.